buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario sobre Derecho Laboral Portugués que imparte una vez más Belzuz Abogados desde sus oficinas de Lisboa y de Madrid. Efectivamente, el tema que traemos hoy son los despidos por causas objetivas y vamos a realizar una comparativa con el derecho laboral español. Nuestros ponentes, ya los conocéis a muchos de ellos. Sonia López Riveros, la directora del Departamento de Derecho Laboral de Portugal. Ella no va a hacer la presentación, pero va a estar en el turno de preguntas y respuestas. Por lo tanto, intervendrá al final de las presentaciones. El grueso de la presentación de Portugal la va a hacer Vera Madera Duarte. Espero que la podáis entender bien. Ella tiene un castellano muy fluido. También trabaja con nosotros desde el año 2008. Es una abogada senior del departamento y trabaja en todos estos puntos que tenéis aquí indicados. La pieza también fundamental es Pedro Gómez Rivera. Pedro Gómez Rivera es el director del Departamento de Derecho Laboral de España. Es un compañero que conoce muy bien la legislación portuguesa y, por tanto, nos va a ayudar a hacer el comparativo entre las dos realidades para encontrar los puntos donde hay más diferencias, donde hay más similitudes y poder, de hecho, tener aquí unas referencias claras en cuestiones también de plazos, de valores, de tributación. Y por último, tenemos aquí a Elder Machado. Elder es el director de Nominauria, Consultoría Fiscal y Contabilidad, que es una empresa con la que colaboramos muy habitualmente en Portugal para los temas de gestión de recursos humanos, contabilidad y el compliance fiscal en Portugal. Él va a hacer la presentación sobre tributación de las indemnizaciones. Gracias, Luisa. Hola, buenos días a todos. Yo soy Vera Madera Duarte, abogada del Departamento de Derecho Laboral de Lisboa, y voy a realizar esta presentación sobre derecho laboral portugués y en concreto los despidos por causas objetivas. El procedimiento del despido colectivo tiene que tener obviamente una fundamentación, es decir, no es algo libre, y los requisitos que la ley determina son esencialmente tres, es decir, puede ser basado en razones de mercado, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de una empresa que tenga pérdidas o que lleve ya acumulando pérdidas relevantes durante un determinado periodo de tiempo y que por esa razón tenga que hacer una reestructuración y adecuar sus recursos humanos a su realidad actual a nivel económico y también de volumen de trabajo. Pueden ser razones estructurales. Esto suele ocurrir, por ejemplo, cuando haya una reconversión de los puestos de trabajo. Os paso un ejemplo muy concreto con el que trabajamos varias veces y que ocurre en lo siguiente. Por ejemplo, empresas de ámbito ibérico que en un momento tienen, por ejemplo, un director general en España y un director general en Portugal y al final deciden concentrar en una de esas figuras la dirección a nivel ibérico, lo que significa que ya no necesitarán de mantener esos dos cargos y al final mantener solamente uno. Eso podrá ser un fundamento para la realización de un despido colectivo o por amortización de puesto. Y por fin, razones tecnológicas, que ocurre, por ejemplo, cuando se han introducidos mecanismos informáticos o de automatización que tengan impacto en los puestos de trabajo. En muchos casos lo que ocurre es que esos mecanismos vienen a sustituir a puestos de trabajo que antes eran ocupados por trabajadores, por personas. Al nivel del procedimiento, destacamos tres fases. El procedimiento del despido colectivo empieza con el envío de la comunicación inicial a los trabajadores implicados, después a la fase de informaciones y negociación y finalmente habrá que comunicar la decisión final de despido. Muchas veces tenemos clientes extranjeros que nos dicen, yo quiero despedir a una persona o a dos personas, por favor prepararme la carta de despido. Y bueno, ahí tenemos que explicar, no es una cuestión de entregar una carta, hay toda una gestión, todo un procedimiento que se tiene que cumplir hasta que se llegue el momento de finalmente comunicar la decisión final y poder ejecutar el despido.
así termino mi presentación. Espero que se haya entendido y bueno, y voy a pasar ahora la palabra a mi compañero Pedro Gómez para que haga la comparativa con la legislación laboral española. Hasta ahora, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Vera, por tu presentación. Yo soy Pedro Gómez Rivera, el director del Departamento de Derecho Laboral de Belzuz Abogados en Madrid. Y entonces voy a hacer una breve comparativa de los aspectos más generales con respecto al despido colectivo y despido por amortización de puestos de trabajo. Y pues os paso a explicar brevemente pues, lo que digamos es la comparativa de lo que acabamos de ver con el régimen español. Por empezar, como veis, las que aquí denominamos causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas y de producción, son muy similares, es decir, el fondo o la argumentación del despido colectivo, el despido objetivo, que es el tema del seminario, es muy similar con respecto a la legislación portuguesa, es decir, razones de mercado, estructurales o tecnológicas, pues prácticamente son nuestras causas económicas, que es cuando estamos en una situación económica negativa, causas técnicas, cuando se introducen nuevas herramientas técnicas o nuevas maquinarias que hacen que se deba amortizar puestos de trabajo, organizativas, que no requieren que haya una situación económica negativa ni unos descensos de producción, sino que suelen darse, por ejemplo, cuando existen fusiones de empresas, cuando existen adquisiciones de líneas de negocio que incorporan equipos de dos unidades productivas diferentes, hay duplicidades de puestos, etcétera. Es decir, que digamos que conceptualmente hablando estamos en el mismo idea de despido objetivo o despido colectivo. ¿Qué ocurre? La diferencia principal de nuestro sistema con el sistema del despido colectivo, vamos con el despido colectivo en Portugal, es que, como veis, los umbrales que aquí llamamos de referencia para tener que acometer un despido colectivo o no, vemos que son muy pequeñitos en Portugal, es decir, a partir de 2 despidos en empresas de hasta 49 trabajadores o más de 5 despidos en empresas de más de 50 trabajadores, ya la ley obliga a acometer un despido colectivo. Es decir, en España nosotros los umbrales son mayores, es decir, en empresas de menos de 100 trabajadores tengo que hacer 10 despidos en un plazo de 90 días para que tenga que ser considerado un despido colectivo. Como veis, 10% de trabajadores entre empresas de 100 y 300 y más de 30 despidos en empresas de más de 300. Es decir, digamos que el ámbito del despido colectivo en Portugal prácticamente entra uno en un despido colectivo. Sin embargo, en España, pues como muchos de vosotros sabéis, si operáis aquí en el mercado español, pues bueno, se juega también con esos plazos de 90 días o no para acometer un despido colectivo que, como veis también en el procedimiento tanto de preparación de lo que aquí llamamos memoria técnica, que suele ir acompañada de muchísima documentación, aquellos que ya tengáis experiencia en despidos colectivos, sabéis que la preparación previa del despido colectivo lleva también muchísimo trabajo. La ley nos requiere también informes técnicos de terceros cuando alegamos causas organizativas, técnicas o de producción, nos pide una documentación económica muy extensa. Vamos a pasar ahora a nuestro compañero Elder Machado de Denominadora, que nos va a hacer el último bloque relativo a la tributación de las indemnizaciones por despido. Pues te doy paso, Elder. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Agradecer también vuestra presencia en este webinar. Como os ha comentado Luis Acinca al inicio, soy Elder Machado, director asociado de Numinaria. Paso ahora a compartir la presentación que preparamos sobre este tema. Sin embargo, que la mayoría de las indemnizaciones que procesamos en Numinaria para los empleados de nuestros clientes estén exentas de tributación, existen, de hecho, límites de exención de tributación. Para conocer estos límites, se aplicará el siguiente cálculo: la remuneración media de los últimos 12 meses del empleado por sus años de antigüedad en la empresa. Y a efectos de IRPF se tributará el importe de la indemnización por cese de trabajo que le supere. Para aclarar este punto, preparamos un pequeño ejemplo. En este ejemplo, una empresa decidió cesar un contrato de trabajo con un empleado que llevaba trabajando allí 10 años. Su remuneración media de los últimos 12 meses era de 3.000 euros. Y la indemnización acordada con la empresa fue de 40.000 euros. Antes de pasar a las cuentas, referir que la remuneración media incluye todos los importes recibidos sujetos a impuestos,
conceptos como paga extra de vacaciones, navidades, comisiones y otros. De vuelta a los cálculos, en primer lugar, hay que multiplicar los años de antigüedad del empleado por su remuneración media de los últimos 12 meses. En este ejemplo, resulta 30.000 euros. Enseguida, calcular la diferencia entre la indemnización a pagar y el resultado del cálculo anterior. En este caso, restan 10.000 euros. Este es el importe que supera el límite y que será tributado a efectos de IRPF. Entramos ahora en otro punto de esta presentación. Nuestros clientes a veces nos cuestionan si pueden volver a contratar un trabajador a quien tengan pagado anteriormente una indemnización exenta de tributación. La respuesta es sí. La empresa puede volver a contratar a ese trabajador, pero la indemnización pagada anteriormente será ahora totalmente sujeta a tributación en el caso que el trabajador se incorpore nuevamente a la empresa o en una empresa del mismo grupo, en los 24 meses siguientes al cese del primer contrato. Por otro lado, si una empresa cesa un contrato con un trabajador, la indemnización solamente estará exenta en el caso que el empleado no se haya beneficiado del régimen de exención en los 5 años anteriores. Estarán también totalmente sujetas a IRPF todas las indemnizaciones por cese de contrato de trabajo con cargos directivos, tales como gestores, administradores, gerentes de sociedades y representantes de establecimiento permanente de una entidad no residente. En términos de cotizaciones a la Seguridad Social, no cotizan las indemnizaciones acordadas en las siguientes modalidades. Acuerdo de cese de contrato de trabajo, con las siguientes excepciones. Primera, si el importe de la indemnización tributa a efectos de IRPF, como hemos visto en el ejemplo anterior, o si el trabajador tiene acceso al subsidio de desempleo. No cotizan también las indemnizaciones por despido colectivo, amortización de puesto de trabajo y despido por inadaptación. Esta modalidad es poco utilizada en Portugal, ya que probar la inadaptación de un trabajador es un proceso complejo. Caducidad y cese de un contrato temporal antes de la finalización de este, es decir, si una empresa cesa un contrato de 6 meses con un empleado pasados solamente 2 meses, tampoco cotizará a la Seguridad Social. Tampoco cotizarán a la Seguridad Social las indemnizaciones por despido ilegal o por resolución por justa causa por el trabajador. Espero que, que os haya resultado útil el seminario. Como os había dicho al principio, os vamos a enviar a todos el enlace para que os podáis descargar las presentaciones y así tener acceso a todas los ejemplos que hemos planteado, los resúmenes y las comparaciones. Para cualquier otra cuestión, pues estamos aquí a vuestra disposición y os deseamos que tengáis un buen día de trabajo y nos vemos en el próximo webinar que organizaremos con seguridad en poco tiempo. Muchas gracias a todos los oradores por vuestro trabajo, por vuestra presencia. Y a la organización también del seminario, unas gracias. Muchas gracias y buenos días.